Vaya abriendo sus Biblias, por favor. Lucas 13:34. Gracias, jóvenes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Lucas 13:34. En este cortito mensaje que usted va a escuchar hoy de la palabra del Señor, tengo un solo propósito: dignificar, exaltar, honrar la maternidad. Y esto, hermanos, conlleva en este momento, en este tiempo, mucha relevancia, mucha importancia. Tenemos nuevas generaciones que ya no están creyendo ni en el matrimonio y ya no están creyendo tampoco en la maternidad. Ya muchos jóvenes, hermanos, están tardando mucho para casarse. Luego, después que se casan, están tardando mucho para tener hijos. ¿Verdad que sí, amados? Y todos ellos están, hermanos, siendo instruidos consciente o inconscientemente por estos nuevos movimientos en la sociedad en la cual vivimos, amados. Sin embargo, Dios fue el que estableció el matrimonio. Dios estableció la familia. Y Dios, cuando unió a Adán y Eva, les dijo: únanse y multiplíquense. Procreación, amados del Señor. Todo esta no fue una idea cultural, social. No, amados, esto es una idea de Dios. Es Dios el que estableció todo esto. Así que a las nuevas generaciones tenemos que enseñarles, amados, a que no traigan perritos y gatitos como nietos. Digan amén. Sí, aquí está tu nieto y lo trae el perrito. No. Tiene que ser una criatura. Esta es la realidad que estamos viviendo, amados. Y luego ahora, ya cuando la jovencita, el jovencito se está tardando, ya comenzamos a inquietarnos. Y ¿por qué no trae novio o novia? Antes nos preocupábamos que a los 16, 17 años la niña tuviera novio. Andábamos los padres preocupadísimos y andábamos comprando escopetas y todo, ¿se recuerda? ¿Sí? Ahora ya no, ahora nos preocupa que la niña no tenga novio. Aleluya, porque pueden ser otras cosas. Y ay, hermano, hay tanto. Pero mire, el Señor Jesús nos deja una linda, hermosa enseñanza. Esta es una exhortación que Cristo está dando. Posiblemente usted diga: ¿qué tiene que ver este texto con la maternidad? Pero hay algo muy interesante en las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí, amados. El versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, qué dice su Biblia, a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Linda, maravillosa escritura. Obviamente es una palabra condenatoria, es una palabra de exhortación, pero detrás de ella hay un concepto, una idea. La idea, hermanos, que Dios está sustrayendo de cómo la gallinita abre sus alas y los polluelos se esconden debajo de sus alas y ahí se sienten seguros. Y la gallina jamás va a retroceder, jamás va a abandonar a sus polluelos. Cuando yo era pequeño, hace el milenio pasado, el siglo pasado, o sea que ya estoy pasado, a mí sí me tocó todavía, amados del Señor, de vivir en la ciudad, pero en los veranos, tiempo de vacaciones de la escuela, yo iba con los abuelos allá al campo. Entonces allá no había servicios, allá había que levantarse temprano a ordeñar las vacas, había que ir a recoger los huevitos para desayunar, había que ir a arar la tierra. Araba la tierra con un par de mulas, usted se debe imaginar. Aprendí a sembrar, aprendí a todo lo que tiene que ver con todo ese contexto del campo. Bien lindo, yo aprendí mucho. Creo que aprendí más ahí que en la escuela de teología, que en la facultad, amados. Pero mire,
bien interesante. Entre todas las cosas que yo miraba, yo llegué a ver cómo a la gallinita se le separaba, se le ponía un nido especial, se le ponían muchos huevos para que empollara, para que esto diera la crianza. Nacían los polluelitos, hermanos, y luego salía la gallinita con muchos pollitos alrededor de ella, y los pollitos se dispersaban poquito, pero no se separaban mucho de la gallina. Y uno de niño de vago, ¿verdad? Algunos son inquietos como su servidor. Me gustaba mucho acercarme, porque cuando me acercaba, la gallina extendía sus alas, se ponía atenta, y si me acercaba además, me picoteaba, ¿verdad? Y en el momento que levantaba las alas, todos los polluelos corrían debajo de sus alas, porque ahí estaba yo, el peligro. Algunos siguen siendo peligro todavía. Y fue algo que yo miré, hermanos, que después, cuando vine a los pies de Cristo y leí esta escritura, aquella memoria llegó a mi mente, volvió a mi corazón, hermanos, de cómo Dios tiene cuidado y cómo esa herencia bendita maternal tienen las mujeres, amados, de tener ese cuidado, ese cariño, ese amor, ese sentimiento, esa emoción de la maternidad. Tristemente, los tiempos están cambiando, y ahora, hermanos, tenemos una maternidad que ha sido deshonrada ya. Ha sido, hermanos, degradada. Hoy se les está enseñando a las nuevas generaciones que no es digno de una mujer, hermanos, casarse, mucho menos tener hijos. Que todos estos actos que provienen de una sociedad, hermanos, malinchista, de una sociedad que impone ideas, pero no es que sean impuestas por cultura o por herencia, es como Dios lo ha determinado. Dios, vuelvo a repetir, determinó la familia, determinó el matrimonio, lo entregó y lo dio. Todas estas instituciones, hermanos, ¿para qué? Para alcanzar la felicidad de todos y cada uno de nosotros. Al último, aquellos que no entran de este modelo de Dios, amados, terminan siendo infelices en la soledad, en el abandono. Terminan, hermano, con amargura, con dolor de corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó, lo creó perfecto. Y la maternidad es linda, es hermosa. No podemos permitir que esos pensamientos, esa contaminación, esa idea arrastre a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermanos, a no creer en la familia, a no creer en el matrimonio y a no creer, hermanos, en la maternidad. La maternidad, hermano, lleva una bendición muy especial. Lo que pasa es que ha sido malinterpretada. ¿Por qué? Porque se confunde el embarazo con la maternidad, amados. Para mucha gente el embarazo fue un error, fue una falla, fue un mal cálculo. Amados, eso no es correcto. Si desde el principio se hace bien, si la relación íntima, hermanos, se conlleva únicamente dentro del seno matrimonial, dentro del pacto de Dios, amados, el embarazo es una bendición del cielo, es un regalo del cielo, no algo de qué deprimirse, oprimirse. Amados de Dios, por lo tanto, no puede ser malinterpretado, hermanos, la maternidad, el embarazo, amados. También hoy tenemos esa negación total, hermanos, sobre lo que es la maternidad y dentro de las nuevas generaciones. Algunas jóvenes están creyendo con la mentalidad de que no necesitan formar un matrimonio para procrear. Entonces nomás están esperando el error que llegue para luego convertirse en madres. Tenemos que exaltar, hermanos, lo que Dios, dignificar lo que Dios nos ha dado. Hay que dignificar la maternidad, hermano. Hay que exaltarla, hay que bendecirla. Y de esta manera, hermano, ¿cómo lo hacemos? Reconociendo a nuestras mamás, honrándolas, bendiciéndolas y dándole gracias a Dios que tu mamá te dio a luz, si no estuvieras aquí. Y no te atrevas a cobrarle, ni tampoco a reclamarle que por qué te trajo al mundo. Antes bien ella te va a cobrar todo el tiempo de renta que estuviste en el vientre de ella. Ya me enojé. Santo Dios.
Mire, hablemos de esto bien interesante. El matrimonio, hermanos, discúlpenme, la maternidad en sus 4 etapas bien lindas. Hay que entenderlas desde el contexto divino y transmitir estos principios, estos valores, transmitirlos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Mire, yo doy gracias a Dios que a pesar de toda la contaminación y todos los movimientos tan horribles y tan malos que hay afuera, hemos tenido tan lindos jóvenes, hermanos, que han crecido entre nosotros, que han hecho las cosas correctamente bien, que se han casado, que cuando se casan han procreado y han formado lindas, hermosas familias, amados. Y esa produce una estabilidad a la iglesia, estabilidad a la sociedad y un buen testimonio de que Dios todavía está sentado en su trono, amados del Señor. Entonces, la maternidad tiene que ser dignificada, amados de Dios. Entonces, la primera parte de la maternidad es la concepción. En la concepción, amados, tenemos que entender que es bajo la umbrela, bajo la cobertura, bajo la sombrilla, amados, del matrimonio. El matrimonio es importante. Mire que matrimonio viene de la palabra matriz, amados. Porque es entonces cuando el varón acepta a una mujer, que deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne, hacen una sola casa, un solo propósito, una sola visión, unen sus vidas y lo que Dios juntó, sí sabe. Bendito sea Dios. Entonces, amados del Señor, cuando hablamos de concepción, hablamos, hermano, de que no fue un error. Porque no se hizo incorrectamente, se hizo, hermanos, bajo el propósito y la voluntad de Dios, bajo un pacto, y hermanos, fue bajo la cobertura del matrimonio. La concepción es bien linda, bien hermosa, porque es la consumación del amor de 2 personas que no se conocían. Mire, tú no elegiste a tus hermanos, no elegiste a tus padres, pero sí elegiste con quién te casaste. Aleluya, teniendo tantos. Dama, mira con quién viniste a quedar. Aleluya. Pero siempre el varón, ¿verdad? Se cuadra y dice: suertudota, me elegiste a mí. Cualquiera que haya sido la cuestión, el punto es, amados, que 2 personas completamente diferentes, de diferentes familias, a veces hasta diferentes culturas o de diferentes formas, hermanos, de vida, se encuentran, se unen, amados. Y déjeme decirle que no es cierto que te casaste por amor, te casaste por emoción. Te casaste por atracción, por seducción, te casaste porque te cayó bien. Pero no te casaste por amor. El amor viene después, cuando te das cuenta de que no estaba tan cuadrado, está medio panzón. El amor viene después, cuando te diste cuenta que aquella mañana se levantó sin maquillaje. Y la miraste y dijiste: santo Dios, ¿qué hice? Ahí es donde comenzamos a tomar la decisión de amar a aquella persona y quedarme con ella hasta que la muerte nos separe. Digan amén. Con tus defectos, obviamente también con tus virtudes. Pero, amados, eso es el amor. El amor, hermanos, es aquel que se expone, aquel mandamiento, hermanos, que te obliga a ser participante efectivo, afectivo de esa preciosa relación, amados. Y luego pasan los años y se construye hogar, se construye el amor, amados. Y llega el tiempo en que ya no puedo vivir sin él, sin ella. Digan amén. Dígale, varón, si te mueres, no diga nada mejor, pero digo: si te mueres, me muero tras de ti. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y es cierto, amados, entre más años pasan, más queremos estar con aquella persona. Y eso es lo que Dios ha querido siempre. Hermanos, la misma sociología, psicología nos han enseñado, hermanos, aún la gente inconversa lo entiende, lo sabe, que aquellas personas que están en una sola relación de exclusividad, hermanos, que es única, son las personas más felices de la tierra.
aquellas que juntos se reproducen, porque la criatura se parece a papá y se parece a mamá. Que por qué está tan feo el niño, pues es igualito a su papá. Que por qué grita, que por qué gruñe tanto la niña, porque se parece a su mamá. Qué lindo es eso, amados. Y en el momento que piensas y dices, será mío, en cuanto lo ves, no lo puedo negar. Santo Dios. La concepción. Después de la concepción viene el embarazo, amados. Hermanos, qué obra tan maravillosa de Dios. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Bendito sea el Señor, amados, por ello. Si hay un pecado que yo condeno y que la iglesia debe de condenar, y todos debemos de condenar, hermanos, aunque nos bajen estos videos de la red social, amados, no importa, tenemos que decirlo. No hay pecado más grande que el aborto, amados. Eso es lo más miserable, lo más víscero, lo más horrible del ser humano, amados. Más de una madre, privar a una criatura, hermanos, quitarle la vida. Y más en estos tiempos donde hay leyes, hermanos, donde han establecido que hasta el 9º mes, ¿cómo se les ocurre esa barbaridad, amados del Señor? Hermanos, de destruir una criatura en el vientre de su propia madre. Pero esa es la sociedad en que vivimos. Por eso la iglesia tiene que dar testimonio, tiene que honrar la maternidad. Tenemos que honrar a nuestras madres, darle la dignidad correcta y hacerle entender a la siguiente generación que es un privilegio, una bendición, el género que Dios nos dio, la maternidad que Dios te dio, el poder de procrear, de dar vida en tu vientre. Es un privilegio, es una bendición del Señor. Que la concepción, la unión del amor de dos personas, y luego, hermano, la reproducción, luego el embarazo. En ese embarazo donde comienzan a nacer los instintos maternos, ciertamente comienzan a haber cambios. Esos cambios, hermanos, de prioridades, cambios físicos, emocionales. Todo cambia cuando hay un embarazo, todo cambia, hermanos. Cuando hay una concepción, todo cambia, porque entonces aparece lo que verdaderamente nos enseña la Escritura. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando nos damos cuenta que el matrimonio es negarse, negamos, hermanos, a nuestra soltería. Porque en el momento que el varón se casa, renuncia a todos sus cheques por el resto de su vida. Digan amén, varones. Ya no trabajas para ti, trabajas para ella. Aleluya. Y después de ella, el que te hayas unido con ella de repente se multiplicó, ya tiene 3, 4, ya somos 5. Aleluya. Y tienes que agarrar un trabajo extra. Digan amén. Santo Dios. Y te negaste a ti mismo, te cambió la vida. Y más a la mujer, amados. A la mujer le cambia todo, hermano, hasta el humor. Aleluya. Bendito Dios. Ella comienza a cambiar sus prioridades, porque cuando empieza a sentir la vida dentro de su vientre, hermanos, ya no está pensando en sí misma, ya no está pensando en cómo su cuerpo se va a ver después, que esa es la preocupación de allá afuera del mundo. La misma naturaleza nos enseña, no somos los mismos, pero de alguna manera queremos permanecer en nuestra juventud sin entender que esos cambios, esa vejez que viene entrando, esa madurez que viene entrando a nuestros cuerpos, es parte de ello. Y eso no nos quita ni la belleza, ni la hermosura, ni la fuerza. Antes bien nos dignifica. Amén. Así que más aquellas damitas que en algún momento tuvieron que sufrir la cesárea, enséñele al mocoso la rajada. Dígale, mira, aleluya, sin miedo, hermano. Gloria sea al Señor. Sí, hermano, la gravedad hace su trabajo, todo se cae. La papada, pues. Ay.
Pero en ese momento del embarazo, hermano, es un tiempo de aprendizaje, la adquisición de nuevas habilidades, hermano. Dios le da a la mujer, hermanos, una sabiduría, un entendimiento, un discernimiento sobrenatural. Mamá, escucha, aun cuando estás... ¿Qué dijiste? Mi mamá, hermanos, tiene tantas habilidades. Ella puede estar cocinando, ayudando a la tarea, viendo la novela, escuchando la radio, contestando el teléfono, todo al mismo tiempo, sin perder nada. Y el viejo le dice: ¿dónde están los calcetines? Si fueran víbora ya te hubieran picado, le contesta la mujer. Aleluya. El varón somos diferentes. Si el varón está clavando un clavo, no le hables, porque se va a dar en el... Tiene que concentrarse en una sola cosa. Ve cómo la maternidad, amados, Dios la llena de capacidades, de inteligencia, de habilidades. Es tan digno, es tan hermosa la maternidad. Después de eso viene el parto, la tercera parte. El momento del parto es cuando se marca una nueva vida, nuevas responsabilidades, nuevo trabajo, nuevas formas de ver la vida. Una negación completa y total. Ahora esa criatura es el centro del universo. Yo entiendo que el primero es de práctica, donde quiera se te cae. A ver, ¿cuántos son los primerizos en casa? Por eso estamos como estamos, hermanos. Donde quiera nos dejaban olvidados. El primero es de práctica. El segundo se ignora más. Pero el tercero, el chiquito. Digan amén, el bebito. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos son los menores? Por eso están como están, hermano. Pero esa es la maternidad, hermano. Entonces todo cambia. Y entonces la familia toma, hermanos, la verdadera forma que debe de llevar. Papá, mamá y luego los hijos. 1, 2, 3, 12, 18, 32, los que sean. Bendito sea Dios. Digan amén. Entonces el parto cambia todo, hermano. Cambia la vida. Pero luego del parto entonces ya comienza una nueva carrera, la crianza. Ay, bendito Dios con la crianza. Digan amén. Mamá, santo Dios. Bendito sea el Señor por las madres. Los niños no vienen con ningún manual, ninguna instrucción. No vienen, hermanos, con alguien que nos diga: mira, hazle así o hazle así. Cada caso es diferente. Entonces a veces las madres no vienen con la experiencia, vienen tiempos difíciles, hay depresión posparto, hay momentos de confusión, hay momentos de mucho cansancio y mucha fatiga en la maternidad, que a veces nosotros los varones no somos sensibles a ello. Esta es la parte donde ustedes, damas, dicen amén. A ver si les cae el 20 a los que están sentados a un lado suyo. Entonces, amados, todo esto, pero qué lindo, hermanos, que la familia, hermanos, conlleva abuelos también. Y luego llegan las abuelas. Digan amén, bien alcahuetas. Amén, gloria al Señor. Yo soy abuelo y alcahuete soy, hermano. Aleluya. Fui bien duro con mis hijos. Pero a mis nietos no me los toques. Entonces, amados, todo esto conlleva un propósito divino. Es hermoso, es linda la maternidad, es linda la familia, es lindo el matrimonio, amados. Entonces yo creo que ahora más que nunca, cuando vienen estas fechas de celebración, es el momento propicio y adecuado, hermano, para dignificar, para transmitirle a la nueva generación que el matrimonio, hermanos, es una bendición de Dios, que la maternidad es buena, que quiero ser abuelo y abuela. Digan amén. Y no me traigas perritos otra vez. ¿Qué significa la maternidad para los que aman a Dios? Significa bendición. Bendición. Solamente imagínate darle vida en el vientre, hermanos, y esa criatura que nace siempre, siempre estará allegada a ti. Siempre crecerá, hará su familia, ¿verdad? Hará su propia vida.
pero siempre tendrás un hijo, una hija, siempre tendrás a papá, a mamá, siempre será el mismo, jamás podrán ser cambiados. Y eso, hermanos, eso es algo maravilloso de parte de Dios. En un momento tal vez sufriste de un arrepentimiento profundo, lo hice muy joven, tal vez la relación no funcionó, pueden haber muchas cosas donde digas, ¿y cómo me fue mal? Pero conforme vas viendo a tus hijos y el amor que les has dado y el trabajo que has hecho por ellos, te das cuenta de que valió la pena. Valió la pena. Aleluya. Porque no hay criaturas más preciosas que tus hijos. Díganme, los del vecino están muy feitos, los míos están. Díganme. Porque son una bendición de Dios. Los hijos son un regalo del cielo, amados de Dios. Hermanos, los hijos, la maternidad es la bondad de Dios. En el Antiguo Testamento, amados, no, cuando una mujer no podía tener hijos, se consideraba, hermanos, un mal, se consideraba una tragedia. ¿Se acuerda de Ana? ¿Cuántos han leído la Biblia? Anita, bien linda, una mujer noble que amaba a su esposo y su esposo la amaba a ella. Pero en la cultura de su tiempo, cuando una mujer no podía tener hijos, el varón tenía la posibilidad de adquirir una concubina para que le diera hijos. Entonces aquel varón llamado Elcana fue y se agarró una chamacona y le salió coneja la tremenda. Un montón de chiquillos. No, sí, lea la Biblia. Y luego se burlaba de ella. La irritaba la pobrecita Anita. Y luego el insensible del esposo. Porque un día estaban comiendo y estaba la coneja con toda la chiquillada ahí a un lado, y Anita ahí estaba, pobrecita, ¿verdad? Entonces le dice el canal, le dice, oye vieja, ¿por qué estás triste? No sé si le dijo vieja, pero era de cariño, era mexicano. Oye, ¿por qué estás triste? Y le dice, porque no tengo hijos. Y luego le dice el cana, pero ¿que no te soy yo mejor que muchos hijos? Pues ni que estuvieras tan bueno. Nada puede sustituir la maternidad, amados. Nada. Solamente mamá sabe lo que es el amor por los hijos, el sacrificio, el dolor del parto. Aleluya. Digan amén los varones que sufrimos en el parto. ¿No se acuerda? Cuando la llevó y cuando ya está, y empezaron los gritos y empezó ¿se acuerda que el show que hizo? Y usted estaba ahí y luego le enterró las uñas. Santo Dios. No es cierto. No sé por qué lo estoy diciendo. Y le digo por tu culo, y le enterraba, y usted sufriendo. Y mire esos momentos de dolor, de angustia, que de un momento del dolor pasas a la suprema alegría, al gozo y al descanso y a la paz y a la bendición y a la bondad de Dios, de tomar esa criatura en tus brazos y abrazarla. Oh, hermanos, eso es uno de los momentos más gloriosos y más sublimes que Dios le ha regalado en la maternidad a las mujeres. ¿Están escuchando, santos? Es una recompensa de Dios. Entonces Anita, hermanos, ella cuando ya no vio que el viejo no le entendía, porque a veces el viejo no entiende, digan amén, damitas. No se entiende, no las entiende. No. Y la sociedad tampoco te entiende, y luego te vas a la iglesia y el pastor tampoco te entiende, porque se fue al templo, se recuerda, y derramó su alma y su corazón en el altar, y luego llegó el sacerdote o el pastor pues de ahí y le dijo, ¿qué onda? ¿Se te pasaron, verdad? Y le dice, no, es que mi alma está afligida. Y hermanos, ella oró a Dios, y Dios, hermano, le concedió, le abrió su vientre y le dio a uno de los más grandes hombres de las escrituras, amados,
Hay grandes hombres, hay grandes siervos de Dios, pero esos grandes hombres, grandes siervos de Dios estuvieron en el vientre de una mujer que le creía a Dios, amados. Y esa fue Ana. Y hermanos, cuando ella después que lo cría, dejó de ir al templo, dejó de ir a la ceremonia, lo cría, lo trae después de destetado, estamos hablando 7, 8 añitos, desconocemos más o menos la edad, lo trae, amados, y lo trae y lo entrega al templo. ¿Y sabe qué Dios hizo? Dios le dio más hijos a Anita. Después le dijo a la coneja, ¿qué óvole? No, que no. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Es la bondad de Dios. Los hijos son la recompensa de Dios para nosotros. ¿Cómo se expresa la maternidad? Ya voy de salida, ya los voy a dejar ir porque le iba a decir que lo iba al restaurante, la van a llevar al restaurante, pero no, están muy llenos ahorita, no. Va a ir a cocinarle a usted hoy. Yo sé que usted ya empezó a temblar, mujer. ¿Cómo le van a dejar los sartenes y las... Pero como ya prometieron que toda la semana van a lavar los trastes, y algunos han prometido que todo el año, digan amén. Nadie dijo amén. Bueno, por lo menos lo intenté. La expresión de la maternidad, amados, es el amor puro. Es el amor puro. Hermanos, no hay amor más hermoso y más grande que el de mamá. Menos interesado, amados. Esa es la gallinita que eleva sus alas cuando el peligro se acerca, amados. Y entonces todos los polluelos corren debajo de la gallinita. Mire, observe la naturaleza, la cultura, la sociedad. Amados, cuando está mamá, cuando está la abuela, todos nos juntamos para comer, para pelearnos por los terrenos de la abuela, por lo que usted quiera. Pero nos juntamos, digan amén. Nos juntamos. El día que la abuela perece, se va, o mamá deja de existir, se acabaron las reuniones. Mamá es el centro. Mamá, hermanos, todos alrededor de ella. Todos venimos con ella, todos la honramos, todos la queremos. Y así queremos que la siguiente generación permanezca, que mamá siga siendo el centro de atención, aleluya. Y como siempre anda diciendo, no quiero que me regale nada. Y después llega el día, ¿y dónde están mis regalos? Pero a pesar de todo esto, no hay amor más puro y más significativo que el de mamá. Siempre te va a querer. Te vuelves un desobligado, un baquetón, y nadie te va a abrir la puerta, nadie te va a dar un vaso de agua, nadie te va a ayudar, nadie te va a dar, hermano, dónde que dormir. Pero mamá sí. Alcahuetas estas. El amor de mamá sí es muy parecido al de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las faltas, siempre estar ahí. ¿Cómo se expresa la maternidad? Con multiplicación. Qué linda la unión, hermanos, de un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio. Y luego llegan los hijos, y después de los hijos llegan los nietos, y luego llegan los bisnietos, y cuando menos piensas ya estás rodeado de tu propia sangre en tu entorno. Qué lindo es eso, amados. La maternidad se expresa, hermanos, en la formación. Formamos a nuestros hijos en su carácter, los enseñamos, los dejamos sufrir un poco. Digan amén, damitas. No tenga hijos de cristal, déjelos que sufran poquito, enséñalos a hacer su cama. Digan amén. No. La educación, la formación. Mire, déjeme, voy a cerrar con esto, pero cuando tú lees la Biblia cuidadosamente, tú encuentras que, por ejemplo, cuando están presentando a los reyes en las escrituras, siempre dicen era hijo de tal rey, pero luego mencionan la mamá, quién era. Y es muy necesario que para entender el carácter de ese rey o de esa persona en las escrituras había que entender quién era la mamá, de qué cultura venía y qué religión practicaba. Porque entonces entiendes. Porque mamá se refleja en los hijos a través de la formación y de la educación. Por eso una mujer cristiana es muy honrada y muy bendecida por Dios, porque transmite
como la mamá del señor John Wesley, un gran hombre de Dios, un gran predicador. Pero su mamá, hermanos, que tenía 16 hijos, tuvo el tiempo para criarlos y enseñarles el temor de Dios. Qué tremendo. Una mujer, hermano, que te enseña la chancla y te dice: más vale que te vea en la iglesia, porque si no cambio la chancla por una bota. Qué lindo es eso, amados. Entonces, hermanos, esa es la expresión de la maternidad. Mamá siempre será honrada, respetada y obedecida. ¿No me creen, verdad? Otra vez, mamá siempre será honrada, respetada y obedecida. Cierro con esto. Efesios 6, 1 al 3. Y aquí viene la palabra de mayor importancia, relevancia para esta mañana. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu mamá, honrala, honrala, bendícela, respétala. Y hermanos, aunque nuestros padres hayan cometido errores, hayan cometido fallas, aunque nuestros padres no hayan conocido a Cristo y tal vez hayan sido, hermanos, no tan buenos padres a nuestro juicio, no dejan de ser nuestros padres y nuestras madres. Y la Biblia nos exhorta, hermanos, rotundamente, profundamente, dignamente, hermanos, con fuerza nos exhorta a honrar a nuestras madres, a nuestros padres. Honra a tu mamá, honrala, mijo, honrala, honrela, porque ella, a pesar de toda situación, de toda circunstancia, a pesar de todo lo que hayan pasado y todo el dolor y la angustia, nunca va a dejar de ser tu mamá. Y un día, Dios así lo quiera, tendrás que enterrarla. Y entonces hubieses querido haber tenido un tiempo más con ella. Honra a tu mamá. Los que tienen sus jefitas lejitos, una llamadita, hermanos, una llamadita. No, que estoy enojado con ella porque no me incluyó en los terrenos de la abuela. Llámele en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amados. Pongámonos de pie, por favor.